¿Cómo comenzó realmente Papel Prensa? Y bueno, se creó allá por 1969 a través de un fondo para la producción de papel de diario y celulosa que creó el gobierno de facto de Onganía, con la idea de trasladarse en el tiempo a través de su mandato. Y bueno, creó cuestiones que hacen a la infraestructura básica de la Argentina, como por ejemplo producir el propio papel para la publicación de los diarios. Lanusse trató de licitar la conducción de esta empresa nueva. La licitación quedó desierta y bueno, los oferentes finalmente se pusieron de acuerdo y fueron cedidas por el gobierno de facto a Civitas, Rey y Editorial Abril. También en ese momento estaba pendiente la participación del Estado. La participación del Estado que inicialmente iba a ser por pocos años, aproximadamente 10, y este era el acuerdo. Una proporción menor en las acciones que después el Estado se tenía que desentender de esta conducción. Cuando vino la democracia, el gobierno del peronismo, a través de su ministro de Economía, José Bergelbar, relacionado con David Graeber, facilitó la compra de parte de la misma a través de un testaferro, el señor testaferro, que fue presentado también en la Casa de Gobierno como tal, que le pondremos esa denominación, señor testaferro, porque de esta manera fue presentado, ese es el título que acreditaba a esta persona. El señor testaferro aparece en este año, 1973 aproximadamente, 73, y posteriormente, a través de otra empresa, termina de comprar Graeber la parte que le quedaba a Rey. Después viene el hecho de Montoneros, en 1974, fin de 1974, el secuestro de Jorge y Juan Born, que cuesta para su liberación 60 millones de dólares. Parte de estos 60 millones de dólares, 17 millones de dólares, se les dio a Juan Graeber para que los administre. Esto comprobado, probado por distintas fuentes. Fuentes que participaron en aquel momento de la organización Montoneros, como posteriormente lo investigaría el fiscal Molinas, como lo investigaría Estracera, la relación de Graeber y Montoneros. Esto está probado. El resto del dinero de Montoneros es otra historia, aparentemente fue a Cuba y después, bueno, el gobierno revolucionario de Cuba creo que tuvo muchos inconvenientes en su devolución. Para algunos, la conducción de Montoneros pasaba a retirar parte de este dinero por Cuba, como eran Firmenich y Perdía. Esta es la historia conocida y aceptada por todos, aún por quienes no quieren recordarla. Graeber sufre un accidente en México, su familia también estaba en el exterior y este accidente le cuesta la muerte. Sus empresas entran en declive, sus bancos en el exterior, sus bancos en Estados Unidos, quiebran y acuciado por las grandes deudas, la familia Graeber vuelve a la Argentina. Uno de los bienes, Papel Prensa, es comprado por Frapel, que es una sociedad integrada por Clarín y Nación, y es comprada el 2 de noviembre de 1976. 5 meses posteriormente, en marzo aproximadamente, bueno, viene el secuestro de la esposa de Graeber, de Lía Papareo, de su hermano, de toda la familia Graeber, de Isidoro Graeber también.
El negociador con Frapel es Isidoro Graiber, quien después también sufre la prisión y la reclusión injusta y el tormento impuesto por la dictadura militar. Y acá aparece otro actor, Gustavo Caraballo, el doctor Caraballo, ex representante de la Argentina ante la OEA, que representando al ex ministro de Economía del general Perón, José Bergelbar, reclamando parte de la deuda que Graiber tenía con él, toma contacto con Graiber y por sus declaraciones de estos días, en ningún momento supo que la empresa podía haber sido vendida por algún tipo de coacción extraña en ese momento con la libertad que tenía Lidia Graiber y la familia Graiber, que como recordamos habían venido del exterior a la Argentina acuciados por sus deudas. Caraballo, Isidoro Graiber, Lidia Graiber, María Sol Graiber, hija de Graiber, que en ese momento tenía 2 años, han aparecido en escena en esta semana. Y cada uno con su versión de los hechos. Lidia Graiber reclamando el hecho de que había sido coaccionada para la venta de la empresa, y por el otro lado desmentida por Isidoro Graiber, quien había negociado esta empresa. Como también María Sol Graiber, que en ese momento era menor, ante escribano declarando que nada tiene que reclamar respecto de esta transacción económica. Y acá viene la primera reflexión. El desencuentro de esta familia que tuvo que sortear lo más grave que le puede pasar a cualquier persona, que es la privación de la libertad y el tormento, pero la falta, digamos, de cohesión respecto de esta versión de cómo fue la venta de papel prensa, deja en una situación endeble las declaraciones que hace la presidenta. Declaraciones que la llevan a una conclusión, que papel prensa fue apropiada ilegalmente por parte de Clarín y de La Nación, y que esta apropiación ilegal estuvo de acuerdo con los represores, con la dictadura militar. Que por esta razón, 26.000 fojas que serían la que son el sustento documental de estas aseveraciones, serían presentadas ante la justicia penal, para que este tema se tome como un tema de lesa humanidad, es decir, imprescriptible. Sin contar con que parte de la familia dice exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Por otro lado, la presidenta a su vez declara la posibilidad de enviar, o afirma el enviar un proyecto de ley al Congreso para que éste decida acerca de la posibilidad de que sea de utilidad pública la producción, la distribución y la comercialización del papel de diario. Otro tema también que ha sido refutado por los distintos actores de la oposición que actúan directamente en el Congreso de la Nación.